Hola, buenos días. Te saluda el profesor Luis para comenzar una nueva sesión con un nuevo horario en esta semana. Nuestro título del día de hoy será Construimos gráficos estadísticos. Bueno, en esta oportunidad nuestro propósito será evaluar nuestros aprendizajes del año anterior respecto a representar las características de una población en estudio, asociándola a variables cualitativas nominales y ordinales, expresando con diversas representaciones y lenguaje matemático su comprensión sobre la pertinencia de usar la moda para representar un conjunto de datos según el contexto de la población en estudio. Lee tablas y gráficos para comparar e interpretar la información que contienen y deducir nuevos datos, produciendo nueva información. Finalmente, revisar sus procedimientos y resultados. Bueno, recordaremos que la semana anterior estuvimos trabajando con la situación significativa respecto a las elecciones. Proceso electoral en el cual vamos a elegir a nuestros nuevos representantes en el Congreso, el Parlamento andino y también elegiremos a nuestro próximo presidente de la República. Podemos observar en esta imagen tenemos a un ciudadano sufragando el día de las elecciones y a un miembro de mesa el cual está recibiendo en el ánfora respectiva el voto del ciudadano. Frente a esto teníamos el reto, cómo promover el sufragio informado, responsable y reflexivo para fortalecer nuestro sistema democrático. La semana anterior estuvimos viendo acerca de cómo podríamos promover el sufragio informado desde la perspectiva del cuidado y los protocolos frente al COVID-19. El día de hoy vamos a trabajar el aspecto netamente electoral. Continuemos. Vamos a observar la siguiente imagen. ¿Quiénes son las personas que aparecen ahí? ¿Conoces o has visto alguna de ellas en la prensa, en la televisión o en las redes sociales? Quizás muchos de ustedes dirán que sí, y de repente conocen el nombre de algunos de ellos. Te habrás dado cuenta que estos personajes son los candidatos a la presidencia de la República para este proceso electoral. Cada uno de ellos representa un partido político con diferentes posturas y planes de gobierno. Lo que observamos ahí son los símbolos de aquellos partidos políticos, cada uno relacionado a un personaje de la imagen anterior. El único símbolo que no guarda relación es el símbolo del FREPAP, ya que el FREPAP no presenta un candidato a la presidencia, solo al Congreso de la República. Es importante que para el día de las elecciones las personas y ciudadanos tengan definido su voto. Para ello deben informarse acerca de los planes de gobierno que ofrecen los candidatos. Esta semana se desarrollarán los debates electorales que nos servirán para tomar una mejor decisión. Bueno, en esta imagen estamos observando una encuesta realizada en el mes de marzo. Si observamos, tenemos un total de 1.600 personas que fueron encuestadas. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros observamos aquí, en este mapa,
perdón, vamos a darnos cuenta que tenemos al candidato López Aliaga en el primer lugar. Ojo que esta imagen es referencial porque debemos saber de que las encuestas varían con el tiempo. Y esa variación se acentúa aún más a medida que nos acercamos al día de la elección. Recuerda que las elecciones generales están programadas para el domingo 11 de abril. Ahora, como te mencionaba, ¿qué significa el total de encuestados? Son 1.600 y que el candidato López Aliaga tenga el 17%. Entonces, esto indica de que el 17% de 1.600 personas prefieren al candidato López Aliaga. Entonces, esto me dice que si las elecciones fueran mañana, él sería nuestro nuevo presidente. Ahora, ¿qué significa, por ejemplo, este blanco viciado que observo acá? 5.6% ¿de quién? De los 1.600 encuestados. Entonces, esta imagen me refleja a mí la intención de voto en el mes de marzo. Ahora, debemos saber también nosotros de que en este proceso elegiremos congresistas. Específicamente en nuestra región Lima Provincias, también tenemos preferencias electorales. En esta imagen, cuya encuesta fue realizada el 22 de febrero, presenta a los siguientes candidatos en el orden de sus preferencias, teniendo en primer lugar al señor Javier Padilla del Partido Renovación Popular. Como les mencioné anteriormente, estos resultados son variables en el tiempo. Quizás en este mes de marzo las opciones sean diferentes. Bueno, luego de haber analizado la coyuntura electoral, te invito a responder las siguientes preguntas. ¿Qué opinión tienes acerca de las elecciones generales 2021? ¿Qué información nos brindan las encuestas durante el periodo de campaña electoral? Luego de haber respondido las preguntas anteriores, ahora te invito a recordar los siguientes conceptos. La tabla de frecuencias o distribución de frecuencias es una tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias. Se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas ordinales. O que también puede ser en cualitativas nominales. Un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos estadísticos. Bueno, habiendo recordado esto, vamos a ver un pequeño ejemplo. Nos dice, de acuerdo a los datos obtenidos sobre la pregunta, ¿qué curso te gusta más en el colegio? Se obtuvo el siguiente conteo. Completa la tabla de frecuencias. Este es el conteo. Aquí podemos observar que cada palito, cada uno de estos palitos que observamos aquí, nos va a representar a un estudiante. Entonces podemos determinar que, por ejemplo, en este caso, 4 estudiantes prefieren el curso de matemática. Y así sucesivamente. Avancemos. Bueno, aquí tenemos la tabla de frecuencias. Vamos a observar que del conteo hemos completado la frecuencia absoluta, que no vendría a ser otra cosa más que colocarle el número de la cantidad de palitos que tenemos acá. Entonces tenemos 4 prefieren matemáticas, 6 comunicación, 5 ciencias sociales y 5 ciencia y tecnología, que nos dan un total de 20. ¿Qué significa este 20? Que hubo 20 personas encuestadas. Listo. Hemos completado los datos de la tabla de frecuencias. Tenemos la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual.
De continuar, jóvenes, debo mencionarles que estamos en la segunda actividad de nuestra evaluación diagnóstica, que quiere decir que estamos desarrollando nuestra prueba de entrada acerca de los conocimientos aprendidos el año anterior. Es por ello que no voy a profundizar mucho en la explicación, ya que solo les estoy haciendo recordar brevemente. Por ejemplo, observen ustedes aquí en la parte resaltada en amarillo estas cantidades. ¿Cómo se obtienen esas cantidades? Estos son los procedimientos a seguir. Ya ustedes recordarán de dónde sale este valor, ¿no? Y qué significa este n, por ejemplo, con los datos que tienen acá, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta de dónde sale este 6 y de dónde sale este 20. Lo mismo para el porcentaje. Ustedes observarán de dónde sale este 0,30 y cómo se convierte en 30%. Eso mismo pasa con lo que está sombreado en verde. Y estos son sus procedimientos. ¿Ya? Es importante mencionar que estos procedimientos se pueden desarrollar a mano o con calculadora. Lo que tenemos al costado y que acaba de aparecer viene a ser el gráfico estadístico que me representa a mí esta tabla de frecuencias y que es el elemento fundamental en esta sesión de aprendizaje, ya que ustedes van a evaluar una tabla de frecuencias similar a esta y un gráfico estadístico con la actividad que se les va a indicar en el reto. ¿Qué puedo decir yo de este gráfico estadístico? Aquí viene lo que consideramos o conocemos como interpretación de gráficos. ¿Qué me podrías decir tú, por ejemplo, de este gráfico, de lo que tú observas? Esta sería una interpretación. Podemos decir que comunicación es el curso con mayor preferencia, ¿no? Ahora sí, viene el reto. Elabora una encuesta sobre las preferencias electorales a la presidencia de tus familiares, amigos y miembros de tu comunidad, por lo menos 20 personas. Elabora una tabla de frecuencia con los datos obtenidos de tu encuesta. Una vez que la desarrolles, vas a hacer el conteo y luego de ese conteo vendrá tu tabla de frecuencias. Finalmente, representa los datos en un gráfico estadístico e interprétalo, así como el ejemplo que acabamos de mostrar. Una vez terminado eso, vas a reflexionar sobre lo aprendido. En la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Tenemos los siguientes criterios. Representé y clasifiqué el tipo de variable empleado en la encuesta. Si lo logré, marcaré una X aquí. Si lo hice parcialmente, si lo hice completamente. En el caso de haber marcado con una X parcialmente o no lo hice, podré escribir en necesito mejorar en. Si lo hice completamente, quiere decir, de que has logrado el objetivo. Esto lo completas todo en tu cuaderno de matemática o en hojas que anexarás en un folder. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su participación. Hasta la próxima sesión de Aprendo en Casa. Nos vemos.